Por aquí entra el sol, es otoño, y durante estos días, hasta el sábado que se va a producir el funeral, el mundo despedirá a un líder. Y voy a charlar con un amigo. Recién le decía a él que vivimos muchas secuencias en nuestra vida, él como sacerdote, yo como periodista, vinculada con la tierra, o el respeto por la vida, o la lucha contra los flagelos. Y Francisco ha dejado una marca que no se extingue, sino que va a perdurar en el tiempo. Incluso el cónclave que elegirá al sucesor, veremos si esa marca o ese camino tendrá otro recorrido. Porque era un papa político, era un hombre que miraba al mundo no desde la espiritualidad únicamente, sino de lo territorial. De ahí que Laudato Si, o el respeto por la tierra, los recursos humanos, los bienes comunes, sus viajes a África y Asia, definieron qué es lo que quería hacer con la iglesia. Incluso más, su despedida está escrita en un papel de que no tenía que ser ostentosa, sino más vinculada con su prédica, su entrega y su mensaje. Así que al Padre Juan le agradezco por este vivo que hacemos aquí en Moreno para Instagram. ¿Te sorprendió? ¿Y si lloraste? Me sorprendió porque no tenía presente la gravedad del Papa, ¿no? Me pensaba mucho verlo en esa última misa, y en ese sentido me sorprendió enormemente la madrugada, cuando a las 6 de la mañana prendo la radio y aparece la noticia, ¿no? Me va cayendo lentamente la muerte del Papa Francisco. En el día de ayer, cuando tuvimos nuestra misa en la catedral, ver la cantidad de gente que se arrimó, muy conmovida, como que empieza a decantar la ausencia de este hombre. Y sí, entiendo que eso es algo que se va a ir profundizando con los días, ¿no? Después, en cuanto a si lloré, no lloré, porque entiendo que lo que el Papa tenía que hacer lo hizo, así que en ese sentido, no sé, me siento como muy fuerte. Yo te diría que contento, con conciencia de lo que el Papa nos deja. ¿Y qué es la presencia de Francisco y qué te dejó? ¿Acentuó lo que vos buscaste en el momento de elegir tu vida? Cuando lo viste a él, más que su papado, te diría su construcción de la iglesia, porque es muy marcada la diferencia para mí, sin ser especialista, Juan, entre lo que fue Benedicto XVI a Francisco. Fue como un cambio, un corte. No sé si fue así, pero creo que es el momento para preguntártelo. En realidad, el Papa Francisco es hijo de Latinoamérica, de la teología latinoamericana, y lo que fue el Concilio Vaticano II. En ese sentido, el Papa Francisco no sale de un repollo, sino que es hijo de una teología argentina y también de una teología latinoamericana, y que toda su vida, sus prácticas, toda su reflexión nos trae de vuelta al Concilio Vaticano II, y la clave de esa iglesia es una iglesia en diálogo con el mundo, y en diálogo buscando mejorar el mundo, en diálogo donde se señala, por ejemplo, que no se puede vivir en la injusticia, en la depredación. Por eso este hombre ha brillado tanto, ¿no? Porque es un líder religioso mezclado en la vida cotidiana, y en ese punto todos lo admiramos. Por lo tanto, entendemos que la pregunta que nos hacemos ahora es: ¿qué hace la iglesia? O me pregunto yo, ¿qué hace mi diócesis, donde camino todos los días, nuestra diócesis de Merlo Moreno, con el legado del Papa Francisco? Porque es como el interrogante, ¿no? ¿Cómo se sigue? Entonces, de nuevo, no sé si la pregunta está bien formulada, me queda claro que la diferencia fue notable, en todo sentido, pero precisamente por la territorialidad. Es decir, la opción por los pobres o contra la injusticia no es solamente el hecho que lo podemos ver aquí en un barrio. Francisco se posicionó frente a los poderosos para decirle
que no estaba de acuerdo con esa lógica de construcción de un mundo que no acepta ni siquiera la mínima diferencia. Entonces, claro que ha marcado. Entonces, si yo te traigo acá, por lo que decís vos, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en la diócesis Merlo Moreno con el legado? Porque dejó un legado. Por supuesto que dejó un legado y, por ejemplo, cuando él plantea qué vamos a hacer con la cultura del descarte. Claro. Y acá en nuestro país, nosotros enseguida miramos a los jóvenes, miramos a los abuelos. Si nosotros estamos experimentando tristemente la cultura del descarte. Ante eso, el Papa tiene propuestas. Ante eso, presenta el cuidado de la vida común, de la casa común. Pide que estemos cerca de aquellos que están en la periferia y va a hablar de los que están en la periferia existencial, que no se los puede dejar solo, que hay que acompañar. Y el Papa después se anima a mirar por fuera de la iglesia, porque va a decir, esta tarea no la puede hacer la iglesia. La iglesia, en todo caso, acompañará a los que se están arremangando y se arremangará con ellos en búsqueda de un mejor vivir para todos. De ahí esa consigna, recordarás, de hecho, tierra y trabajo. O cuando les habla a los movimientos sociales, o la inmensidad de gestos que ha tenido el Papa Francisco. Es conmovedor. Entiendo que con el paso de los años se va transformando en algo muy, muy patente. Y pone a la iglesia en movimiento para un mejor vivir. Y la desencapsula. Anoche el obispo... qué interesante eso, la desencapsula. Sí, anoche el obispo planteaba eso, ¿no? El Papa buscó una iglesia que no esté encapsulada. Y esto la pone en diálogo con todos. El Papa planteó esa expresión que era una iglesia en salida. Y hacia ahí vamos. Después la institución eclesial es una maquinaria tan grande que en algunos lugares se podrá hacer y en otros no, porque son muchos siglos de práctica, muchos siglos de vivir de un modo el evangelio, y hoy el Papa nos invita, recoge el Papa una historia que tiene muchos siglos también, en Latinoamérica principalmente, y lo comparte para el mundo, ¿no? Que es la opción por los pobres, que es el compromiso por los desprotegidos. Y está bien remarcar esto, si te parece, Juan, que la opción por los pobres no es el pobrismo, no pasa por ahí. Es un concepto muy rico de él, bueno, por supuesto el concilio, pero es vernos en otra dimensión, no es solamente lo económico desde ya, que la materialidad, lo hemos charlado en otros momentos de nuestra vida, con otras notas. Me acuerdo del obispo Angeleri, que lo charlábamos, por supuesto la materialidad, pero no tiene que ver únicamente con esto. A ver si nos podemos mirar de igual a igual, en un mundo de descarte, con avances lógicos de ciertas políticas que es no solamente el descarte, es el odio. Frente a eso, muere Francisco y todos los líderes van a despedirlo, porque creo que no había otro líder con la estatura y la capacidad de este hombre que se fue. Sin dudas. Y esa ausencia se va a marcar en la medida que avance el descarte, ¿no? Yo lo miro desde otra lógica. Aun cuando avance el descarte, este legado va a crecer. Yo mirando, digamos, del lado de la iglesia, tiene una dinámica que es muy lenta en asumir los procesos, ¿no? Yo te decía al comienzo de la nota que Francisco viene a actualizar el concilio, sí, a ponerlo en movimiento, a desempolvarlo, pero pasaron más de 50 años desde el concilio. Entonces entiendo que el legado de Francisco recién empieza. La tarea del Papa, la tarea a la que nos invita el Papa, comienza ahora, a partir de su muerte. Y que es donde los episcopados, donde las diócesis tendrán que arremangarse. Y me animo a... El Papa muere justo el día, primer día después de la resurrección, que celebra la Iglesia, ¿no? Y cuando la Iglesia plantea el tema de la resurrección, plantea un tema de la justicia que va a hacer Dios para con los empobrecidos de la tierra. Y en ese sentido, la resurrección es hasta una posición política, porque va a implicar hacer lo imposible porque los descartados ocupen un lugar de protagonismo,
no que se trabaje por eso, que sean ellos los que Eso. salgan a pelear por su causa, ¿no? Y la iglesia acompañando. Entonces, que el Papa haya muerto el día de la resurrección es también una señal enorme de por dónde necesitamos andar como iglesia y como sociedad, ¿no? Es un desafío enorme para nuestros días como iglesia. En un tiempo donde la iglesia necesita como recuperar diálogos como nunca, ¿no? También es un desafío para ustedes que ante tamaña ausencia no se lo olvide, sino que se prosiga con su lucha, porque estas pérdidas son muy fuertes, ¿no? Quedamos huérfanos, escuché ayer en un programa de radio, y ahora ¿qué hacemos? Bueno, lo que acabas de expresar vos. Bueno, ahora arranca, ahora somos nosotros, ahora somos protagonistas. Sin dudas, y para mí no quedamos huérfanos porque nuestro Padre es Dios y Francisco ha sido un instrumento como lo han sido muchísimos otros. Y Francisco, te insisto, es hijo de un camino que necesitamos recorrerlo, ir sumando leñita a ese camino. ¿Sabés qué escuché con esta declaración de una persona en un programa de radio? Es el amor ante la pérdida, ¿no? El dolor. Y después, cuando baje todo eso que es el duelo, se podrá encontrar con otros. Porque no tenemos muchas figuras que generan atracción. Y el ser humano se rige en parte por eso. Después podemos ser comunidad, pero estamos también adaptados a esas figuras que son excelsas, disruptivas. Bueno, Francisco era eso. Ni siquiera creo que la Argentina tomó dimensión de lo que significó cuando lo eligen a Francisco. Ahora que se fue, todos hablan de Francisco, todos, me incluyo. Claro. Pero yo te insisto, ¿no? El Papa es parte de un camino, no, ni siquiera es la figura central. Y expresó, manifestó, puso de nuevo en valor un acontecimiento eclesial muy importante, y dentro de ese acontecimiento eclesial está Latinoamérica vibrando y asumiendo un protagonismo que estaba solapado, que estaba tapado. Bueno, a ese protagonismo hoy se lo convoca, se lo invita, y entiendo que la partida de Francisco va a ser ese trampolín para una iglesia que necesita sostener diálogos. De hecho, la última acción eclesial política del Papa es poner a la iglesia en clave sinodal, que implica un diálogo hacia adentro y un diálogo hacia afuera, y donde se va a pedir que el protagonismo no esté centrado en las figuras eclesiales, sacerdotes, monjas, obispos, sino en el laico común, en el vecino común. Es decir, en ese proceso está hoy la iglesia en el mundo, y de modo especial en Latinoamérica. Y en nuestro caso, Argentina, vamos a empezar. Es así. Bueno, porque nosotros aplaudimos mucho al Papa Francisco, pero estamos lejísimos. Por eso te decía recién como una reflexión, claro, ahora que se fue, tal vez nos convoque a todos y a todas, los que querramos, ¿no? Mirar esto, porque vos me lo estás diciendo, en el mundo de adentro hacia afuera, nosotros vamos a arrancar ahora, lo estás diciendo vos, ¿no? Bueno, claro, nadie es profeta en su tierra, decían, ¿no? Es verdad. Pero bueno, los dinamismos de las iglesias nacionales no siempre tienen la agilidad que uno quisiera, ¿no? Y en el caso del Papa Francisco, él nos bombardeó a la iglesia con sus propuestas, que necesitarán decantar y para poder desplegarlas, ¿no? Así que estamos de buen ánimo. Nos duele la partida, pero no estamos ni derrotados, ni agobiados, todo lo contrario, con la conciencia de que tenemos en nuestras manos este legado de Francisco, que nos pone en una posición muy hermosa de seguir anunciando a Jesús. Por eso la invitación para vos, y agradezco que hayas venido, porque quería charlar con vos, ¿no? Podemos elegir y podemos compartir esto, y me alegra escucharte que, hay que estar felices porque hay un camino marcado, ¿no? Hay un camino marcado y ese tiene que
que ser el sendero para muchos y muchas que son descartes desde ya, no ahora, ¿no? Hace mucho tiempo, son descartados, son expulsados, hasta son masacrados, literal, lo que te estoy diciendo, literal. Entonces, hay demasiado por hacer. 2 preguntas finales en este vivo. ¿Qué viste ayer en la catedral? En la catedral vi el pueblo. Vi al pueblo y lo vi muy conmovido y arrodillado ante la foto del Papa. Sí, sí. Tomando gracia de su rostro. Sí. ¿Y te conmoviste? Sí, claro, como ahora. Como ahora. Vos sabés que pensaba que somos una estructura y a veces vamos para adentro, ¿viste? Pero cuando se abre el corazón es un momento único también. Y a muchos nos está pasando eso, ¿no? Ver esa foto o esa imagen y es el Papa. Y sí, claro. En la catedral nuestra hay un solideo del Papa. ¿Viste el gorrito blanco? Sí. Y la gente se acercaba, miraba el cuadro, miraba las flores y tocaba el solideo. Era como tocar algo que él usó. Pues, y entiendo que van a seguir, por ejemplo, hoy a la tarde en Merlo tenemos otra celebración convocando a la gente de Merlo bueno, para rezar juntos, para darle gracias a Dios por la vida de este hombre. Y en el caso de nosotros como pastores, reconocer este camino que el Papa ha transitado, que te insisto, ¿no? Él es parte de un camino mucho más grande que necesitamos reconocer y transitarlo permanentemente, ¿no? Que es ni más ni menos que es la propuesta de Jesús, caminar de cerca del excluido y sumarnos a su pelea, a su lucha, ¿no? Así que bueno, mando la bendición para la gente que está escuchando, que nos está viendo, y te agradezco la invitación en este día. ¿Y Cuartel Quinto cuándo tenemos algo? Porque quiero estar ahí. ¿Cuándo vas a hacer algo en estos días? Y tenemos que encontrarnos ahí con las hermanas del Sagrado Corazón que viven ahí en Cuartel. Seguramente será el domingo, Ahí está. si Dios lo permite. Sí. La Iglesia Cuartel Quinto tiene una práctica que es que se adelanta a todo lo que plantea el Papa, ¿no? Porque los vínculos que hay ahí, la tarea que se hace desde todos los ángulos, esa mezcla que hay entre lo social, lo religioso, lo político, que a veces se choca y otra vez se camina así con enorme cordialidad, es lo que el Papa nos ha pedido, ¿no? Una iglesia en salida, mezclada en los territorios, en las calles, en las familias, y eso acontece en Cuartel Quinto. Así que seguramente tenemos que conversarlo, ¿no? Todavía no nos hemos podido encontrar, pero una posibilidad será el domingo. Tenemos 3 iglesias centrales en Cuartel Quinto, así que seguramente se preparará ahí en cada una de ellas la memoria de este hombre tan importante para el mundo, para Latinoamérica, para la iglesia en Argentina.